Muchos nos preguntan cómo comenzó este avivamiento, qué fue lo que pasó en su historia, porque hoy miles corren al altar, no solamente aquí, sino en los lugares donde el Espíritu Santo nos lleva. Déjame y te voy a contar con detalles que puedas tomar asiento y escuchar y ver las cosas como sucedieron aquí en el Centro Mundial de Avivamiento. Síguenos con este video y que Dios inspire tu vida para que tú seas el próximo avivador en tu región. Estoy en el Centro Mundial de Avivamiento. En esta iglesia las palabras proféticas y las promesas proclaman la voluntad de Dios y además revelan acontecimientos futuros que Dios hará, y de esta manera los creyentes viven y confían en la voluntad de Dios y en su fidelidad. En este especial periodístico recorreremos los pasos del avivamiento para establecer si se cumplieron esas palabras proféticas y promesas en 35 años de historia. Acompáñenme a descubrirlo. A finales de los años 80 y principios de los 90, Colombia vivía sus horas más oscuras y turbulentas. Estábamos sumidos en las fauces de la delincuencia, la corrupción y la desigualdad social. Crecía entonces una gran desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones y ni hablar de la fe. En medio de todo esto, surgió un llamado a una joven pareja de esposos. Este llamado además tenía una promesa, la promesa de transformar este territorio. En el inicio del ministerio desde antes comenzamos a recibir palabras, sueños, pero fueron como esa directriz para poder seguir ese camino. Y recuerdo muy bien que el Señor le preguntó una noche a Ricardo que si quería ser pastor, y él le dijo, no quiero ser pastor. Pero de pronto el Señor dice, Ricardo, que metió su mano dentro del pecho de Ricardo y le cambió el corazón. Y al otro día recuerdo que llegó una señora de la iglesia de donde nosotros habíamos salido. Ella nunca había conocido de cerca al pastor, nunca había tenido una consejería con él. Nosotros jamás permitimos que se viniera nadie con nosotros, excepto esta señora, un primo y su esposa. Con ellos comenzamos el ministerio. Y entonces ella le dijo, Ricardo, yo siento que tú eres mi pastor y te traje mi diezmo. Para nosotros eso fue una poderosa señal. Pero luego tuvimos visiones. Recuerdo perfectamente una que era el mapa de Colombia, y el mapa estaba totalmente seco, la tierra estaba completamente resquebrajada, y empezábamos a caminar por el Amazonas, Ricardo y yo, pero venía un grupo con nosotros, y por donde comenzábamos a caminar por todo el mapa reverdecía, los ríos se veían que eran muy fuertes, y comenzamos a caminar, y como cuando nos dimos cuenta, mucha gente salía detrás de nosotros, y por Panamá salimos a las naciones, y a donde quiera que íbamos, las aguas resplandecían y las tierras comenzaban a dar mucho fruto. Entonces esa es una visión que nos dio el Señor hace como unos 36 años, pero la estamos viviendo ahora, la estamos viendo cumplida en este momento. Y fue en este edificio donde hace 35 años ya inició esa promesa de un avivamiento para Colombia. En una pequeña sala de este edificio, se hizo la primera reunión. En ese tiempo era conocida como Comunidad Cristiana de Restauración. Ese tiempo, cuando ellos comenzaron la iglesia, sentí de Dios pues que ellos eran mis pastores. ¿Y cómo era la iglesia en ese momento? Me dicen que faltaban, por ejemplo, las sillas, ¿no? El Señor le dijo a los pastores, al pastor particularmente, pues él estaba preocupado de dónde iba a comenzar la iglesia. Y pues el Señor le dijo, ¿qué tienes a la mano? Entonces él dijo, pues acá el apartamento. Él dijo, pues comienza ahí. Habían unas sillas altas y otras bajitas y todo eso. Entonces él llegó y dijo, ay, pero así como que no parece mucho una iglesia. Y pues nosotros sentimos con mi esposo pues dar ese dinero para las sillas. En ese lugar fue el morir al que dirán, el morir a ellos mismos, el morir a la familia, porque a todo murieron ellos. Ellos dieron el paso y le dieron
le dijeron no a todo el pasado, a todo el mundo, a la familia, y tomaron una decisión, y fue una decisión totalmente radical. Ahí fue donde ellos iniciaron todo, que dijeron no, vamos a vender la sala, el comedor. Y yo decía, bueno, tremendo. El hecho fue que, sí señor, vendieron su sala, vendieron su comedor. Y ahí fue donde empezamos. Fue la primera sede que yo conocí, que fue tremendo. Fue una gran bendición. Con la meta de llevar al mundo a los pies de Cristo, la iglesia cambió de sedes y probó varios métodos para atraer más personas. Pero los planes cambiaron cuando la voz del Espíritu Santo habló a los pastores con un mensaje claro: buscar y atraer su presencia antes que a los números. El hecho que partió en dos la historia del avivamiento. Exactamente el 28 de febrero de 1993, la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo les dijo que trajeran su presencia a esta iglesia? Yo estaba orando y leyendo biografías, y mientras lo hacía entendí lo que estaba pasando con estos gigantes de la fe, que tuvieron un encuentro de amistad, una decisión de amistad con el Espíritu. Así que cuando el Señor me dijo, no busques números, sino mi presencia en la iglesia, eso transformó toda la visión de la iglesia, del avivamiento. Nosotros decidimos que el Espíritu Santo fuera honrado y asegurarnos que estuviera siempre presente en nuestros servicios. Después de la llegada del Espíritu Santo, comenzó algo maravilloso, y ya lo que era pesado se volvió muy simple, porque ya el que hacía la obra era el Espíritu Santo y no nosotros. ¿Qué pasó un 28 de febrero 1993? Bueno, ya fue hace bastante tiempo, pero lo tengo muy claro en mi memoria. Ese día ocurrió algo completamente inexplicable para mí en ese momento. Mi esposa primero se arrodilló, y eso lloraba de una manera que no se podía contener. Mis hijas también, todas pequeñitas, arrodilladas, llorando. Yo también sentí esa necesidad de arrodillarme y también empecé a llorar, y yo dentro de mí pensaba, ¿esto qué está pasando esto aquí? Yo nunca lo había experimentado eso. Fue algo muy liberador, fue algo muy real. En resumen, yo puedo decir que ese día, para mí, Dios se hizo real. ¿Y qué representó la venida del Espíritu Santo en sus vidas y en la iglesia? Bueno, como resultado de eso, y lo enseñamos en la iglesia, el Espíritu Santo entró. Una vez uno le abre la puerta, él entra. Y a los 8 días era el doble de asistentes a la iglesia. Todo el mundo como buscando, como que encontraron la respuesta que venían buscando dentro de la iglesia. No solamente que habían entregado su vida a Jesús, sino que podían ver la realidad del Espíritu. Y eso hizo que tuviéramos que cambiar 9 veces en diferentes sedes hasta llegar a y hacer 9 ampliaciones aquí. Por la cantidad de gente que viene buscando esa gloria de la presencia del Señor. E irás a muchas naciones y lenguas por causa de mi nombre. Y no te preocupes por la gente, porque yo la traeré como ríos vendrán a ti. Por causa que yo te he honrado, escucha mi voz. Mira, siervo mío, el trato es conmigo. Anda de mi mano y verás cosas que ojo no vio. La presencia del Espíritu Santo trajo consigo una ola de crecimiento espiritual, sumado al mover de las manifestaciones de la gloria de Dios. Las multitudes aceptaban a Jesús como su único y suficiente Salvador. En medio de todo esto, se cumple una promesa, y el Señor cambia el nombre de la iglesia a Centro Mundial de Avivamiento, dándole un giro al ministerio, ahora con un enfoque global. Ese nombre de la iglesia es profético, ¿no? ¿De dónde vino? En una reunión, el pastor Steven Switzer nos profetizó que cuando cambiáramos el nombre de la iglesia, él iba a traer los pastores de las naciones. Se llamaba Comunidad Cristiana de Restauración. Y cuando él nos dijo eso, en una servilleta en el restaurante, yo escribí el nombre, pero no me atreví a ponerlo Centro Mundial de Avivamiento, porque decía es demasiado grande para una iglesia pequeñita. Decir que es un centro mundial, que la gente puede venir del mundo al avivamiento.
y le pusimos Centro de Avivamiento para las Naciones, pero pronto nos dimos cuenta que estábamos cortos en nuestra fe y le llamamos Centro Mundial de Avivamiento. Ahora que lo estamos viendo, uno dice, es impresionante cómo pastores de muchas naciones están viniendo a este Centro Mundial de Avivamiento. Así que fue el cumplimiento de una profecía que el Señor me dio. You know that God has opened up to you nations. Ustedes saben que el Señor ha abierto delante de ustedes naciones. Naciones. Oh yes, says the Lord. Sí, dice el The Señor. multitudes are going to come. Las multitudes vendrán. And I have given unto you Y yo les he entregado living bread. pan vivo. Living bread. Pan vivo. Pan de vida. The word of salvation. La palabra de salvación. And the word of healing. Y la palabra de sanidad. The multitudes are going to grow. Y las multitudes crecerán. And your name, says the Y Lord, tu nombre, dice Dios, will go around the world. irá alrededor del mundo. You're going to receive invitation. Recibirán invitaciones Many nations. de muchas naciones. Have eyes to see and ears to hear. Tendrás ojos para ver y oídos para oír. Your words will be precise. Tus palabras serán las justas. Your decisions will be godly. Tus decisiones serán divinas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Tiempo atrás era difícil conseguir un ministerio de milagros, pero un ministerio como el de Kathryn Kuhlman inspiró a la pastora María Patricia, ¿por qué no tener algo similar en el avivamiento de Bogotá? Bueno, los libros de Kathryn Kuhlman fueron fundamentales para nosotros. No conocíamos de predicadores de milagros, no sabíamos absolutamente nada de esto. Pero cuando Ricardo llegó le dije, conseguí los 3 libros. Y son para comérselos uno en un solo día o 2, porque pues había uno que era bastante grueso. Y ese fue el comienzo de toda esta poderosa aventura que el Señor nos ha permitido vivir. Por eso estamos aquí. Esto antes era el Auditorio Gonzalo Jiménez de Quesada. En este lugar se registró el primer encuentro de sanidades y milagros del avivamiento. Apostolic anointing on Ricardo. Una unción apostólica sobre Ricardo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Miracles will begin. Milagros sucederán. And will not end. Y no terminarán. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I ask God to heal your body. I ask Jesus Christ to fill you with the Holy Ghost and the presence of God to be with you in this great church and the move of God in Colombia. Después de 32 años, los milagros no han cesado. Cada fin de semana en el avivamiento se ve la mano del Señor haciendo poderosos milagros en medio de su pueblo. E incluso en las cruzadas de avivamiento, cientos de pastores son tocados y sanados por el poder del Espíritu Santo. En la medida en que la presencia de Dios aumentaba, pues la cantidad de personas era incontenible. Por eso las sedes de la iglesia como El Arco, Normandía, calle 63, Alcázares, calle 55, calle 91 y esta, la de la calle 76, pues fueron siempre insuficientes para la cantidad de personas que se agolpaban en la congregación. Y llegamos a la zona industrial, donde finalmente se estableció la iglesia aquí en plena carrera 68. Déjenme decirles esto para saber que los grandes avivamientos han sucedido a través de todo el mundo. Pero déjenme decirles que no hay uno de ellos a través de todo el mundo que se compare con lo que Dios está haciendo en este lugar. Así que déjenme decirles algo. The anointing is stronger here than it was even in Kathryn's meetings. La unción que hay en este lugar es aún más fuerte que la que se sentía en los servicios de Kathryn Kuhlman. Antes de la era digital y de las redes sociales, el mayor medio de difusión era la radio y la televisión. Medios exclusivos, hay que decir, para los contenidos seculares.
Pero que ese contenido evangelístico llegara a las pantallas de todo el país y del mundo era todo un desafío. Sin embargo, había una promesa clara para la iglesia, la de ser ese contacto entre el mundo y su presencia. Por eso, el propósito era uno solo. Había que llevar el avivamiento hasta lo último de la tierra. I am giving you a vision for a television station. Yo les he dado a ustedes una visión de una estación de televisión. Where you are going to have your program in this nation. Porque ustedes tendrán su programa en esta nación. And even outside of this nation. Y aún por fuera de ella. Saith the living God. Dice el Dios viviente. You will touch many nations through Ustedes television. tocarán a muchas naciones a través de la televisión. You will do the crusades. Sí, y harán las cruzadas. And you will see the blessing of the Lord. Y verán las bendiciones de Dios. But you will reach many more through the television. Y a través de la televisión alcanzarán a muchos más. Sentí dirigido por el Espíritu Santo en este momento declarar sobre esta congregación esta palabra, porque el Señor los va a bendecir a ustedes con esta es la palabra, creatividad, una creatividad única, una creatividad diferente, que ustedes van a hacer televisión de una manera muy distinta, porque el Señor a esta congregación en lo que es televisión y medios masivos de comunicación les está diciendo: Dios quiere usarlos a ustedes como un modelo para que otras naciones de América Latina los vean a ustedes y puedan replicar y duplicar lo que ustedes están haciendo. Al día de hoy, y como es evidente, esta promesa ha sido cumplida. El canal de televisión ABN y la estación de radio Aviva 2 transmiten a Bogotá y a todo el mundo a través de Internet. El programa de televisión, él puede hacerlo de nuevo, reporta una sintonía en más de 120 países a través de enlace. Las prédicas y las reuniones se publican y transmiten en diversos medios como YouTube, Facebook, Instagram y X. Estos y otros ministerios más han sido usados por los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez para acompañar, transformar y llevar la presencia de Dios a miles de hogares y así extender el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así como el avivamiento ha tocado las puertas de cientos de territorios, han sido miles de pastores y líderes de los 5 continentes los que a lo largo de los años han venido en busca de esa misma unción para sus ministerios y territorios. De esa sed de unción y de avivamiento, pido por inspiración del Espíritu Santo el Congreso Mundial de Avivamiento, un evento anual único en el mundo cristiano que reúne a miles de pastores y líderes de todas las naciones de la tierra para un tiempo de ministración, de enseñanza, adoración y renovación del compromiso evangelístico. Y te profetizo en este día. This is from the Lord. Y esta es palabra de Dios. They'll come from every part of the world. De todas partes del mundo vendrán. To Bogotá, Colombia. A Bogotá, Colombia. To see the great revival. Para ver el gran avivamiento. That God has started. Que Dios ha comenzado. That will never stop till Jesus comes. Y que nunca se detendrá hasta la venida de Cristo. En estos congresos, alrededor de 20,000 pastores y líderes de las naciones vienen a beber del río que fluye en este avivamiento. Bueno, y otra de las promesas de Dios es el avivamiento al parque. Es un evento multitudinario en donde se da gracias a Dios por el año que termina y se consagra el año nuevo en adoración, en alabanza y oración. Mira, varón, porque este río correrá y prontamente será en un lugar abierto, porque no cabrá la gente. Y me glorificaré en Colombia, porque traerá el cambio y porque mi gloria estará sobre esta nación. El avivamiento ha traído un cambio a la nación. La Marcha para Jesús congrega millones de personas en Colombia proclamando que Jesús es el Señor de nuestra nación. Y cada año crece animando al pueblo cristiano a levantarse en varias naciones alrededor del mundo.
Dios me dio una palabra específica. God gave me a specific word. La ola de avivamiento, the wave of revival, producirá una ola de evangelización. Will produce a wave of evangelism. Desde Colombia, from Colombia, desde Bogotá, from Bogotá, saldrá una ola de evangelismo. A release of a wave of evangelism. Fines de la tierra. To the ends of the earth. El Señor dice, dígale a su gente, there will be a day vendrá el día that I am going to just break poverty among them. Que voy a romper la pobreza en medio de ellos. And people will say, y la gente dirá, you go to that church, vayan a esa iglesia, because they know porque ellos conocen cómo liberar de la pobreza. Con el propósito de albergar a miles y miles de personas para exaltar a Dios y atraer su presencia en cada reunión, el auditorio del avivamiento, que antes eran bodegas de una fábrica extinta, adquiría más y más terreno con el paso de los años. Pero la llegada de la pandemia y las muchas limitaciones económicas y sociales que traía consigo parecía truncar ese propósito. Sin embargo, había una promesa de que este avivamiento tendría un gran templo donde reposaría la presencia de Dios. Hace 33 años nos prometiste que edificaríamos casa a tu nombre. 33 años después, esperando este día. Nos prometiste que cuando los muros fueran levantados, mandarías la gente de las naciones. Nos prometiste que pondríamos el cimiento, pero también la última piedra. Bueno, Mauricio, ¿cuáles fueron los principales retos de la construcción del templo? Bueno, retos muchísimos, pero el principal fue poder construir el templo sin demoler la anterior construcción. Eso fue un reto que el Señor mostró a los pastores cómo ejecutarlo, y para eso se contrató una grúa que la localizamos en todo el centro de la obra, y desde arriba íbamos instalando toda la estructura. Eso fue un reto grandísimo porque a pesar del tamaño de la obra, de la altura, nunca tuvo necesidad la iglesia de parar ni transitar hacia otro sitio para atender los servicios, sino que todo se hizo acá. Eso tiene mucho que ver con la promesa, ¿no? Tiene que ver todo con la promesa. Sí. La promesa del Señor es que construirás casa a mi nombre. Y la casa no podía desaparecer y desplazarse porque pues deja de ser casa y las ovejitas se dispersan. Y el Señor permitió que todo ese proceso se diera a pesar de la pandemia, a pesar de cantidad de pruebas, a pesar de que la gente decía no es época para construir, pero la promesa estaba para nuestros pastores y ellos la tomaron, cabalgaron en ella y pues acá está. Ahora, al entrar por estas puertas y ver la altura de este techo, el grosor de estas columnas y la extensión del terreno, nos damos cuenta del cumplimiento de esta promesa. El Templo del Avivamiento es una realidad en la que se le puede comparar con los mayores coliseos de conciertos de Latinoamérica, solo que aquí reposa la presencia del Espíritu reunión tras reunión. Tras esta profunda investigación y múltiples testimonios obtenidos en este especial periodístico, hemos evidenciado el cumplimiento de las promesas y las palabras proféticas a lo largo de estos 35 años de avivamiento, demostrando la fidelidad de Dios para su iglesia, la obediencia constante y absoluta de los pastores Ricardo y María Patricia al Espíritu de Dios y sus promesas, que les han hecho pastorear esta una de las iglesias hispanas de mayor crecimiento, alcance e impacto espiritual en el mundo, con sedes en más de 30 ciudades en Colombia, en los Estados Unidos, Argentina, Chile, Venezuela, Brasil, México y España. Reuniones multitudinarias y cruzadas evangélicas por toda América, por Europa, por Asia y África, que han generado avivamientos que hoy crecen y se multiplican. Declaro sobre ti, Ricardo, And I declare over you, Ricardo, una unción apostólica an apostolic que abrazará anointing. todos los continentes. And you will shake continents. Tendrás que ir a todas las lenguas. You will have to go to every Se tribe, every desata sobre tu ministerio There's being released on your ministry. una unción apostólica Apostolic que no anointing. habrá diablo que te va a robar. And nothing the devil can steal Tú y from tu amada esposa And your lovely serán wife, padres de multitudes, you and your wife, fathers and mothers of docenas de nations, miles de and pastores multitudes and pastors
beberán de la fuente de tu ministerio. Pastors will drink from the fountains of your Te ministry. declaro la niña de los ojos de I Dios. declare that you're the closest thing of the eye Fuiste of the Lord. escogido por el Padre Chosen of the para Father. la ola más grande de For the avivamiento. greatest wave of revival. Vas a preparar I'm preparing el you. terreno You'll prepare the para el land regreso de Jesús. for the return of the Lord Vas Jesus. a preparar You're going to prepare plataforma the platform para la segunda venida for de the Cristo. second coming of the Lord. Y el Señor The dice, two of you los dos, are ustedes going dos, to be used of God in a great way for the re-evangelization of Europe. serán usados de una manera extraordinaria para la reevangelización de Europa. You're going to plant churches, Y ustedes van a plantar iglesias and your children, y sus hijos and the children, your children's children, y los hijos de sus hijos are going to do extraordinary exploits. van a hacer cosas extraordinarias. Yo he sentido aquí la misma atmósfera arriba de la plataforma que he sentido en algunas cruzadas de Benny Hinn. Esa atmósfera de santidad, de profundidad, donde la gloria de Dios es tangible, ¿no? Pero aún, creo, más fuerte. This was over the top, tremendous. I have no words other than wow. It was amazing, amazing, amazing. El fuego es aquí, ahora. I have seen the great work of the Holy Spirit in many countries in the world. But I want to tell you that what God is doing here in the church is very, very special. The greatest adventure that you'll ever see. Es algo impresionante ver un avivamiento con tus propios ojos en una iglesia que ha durado durante tantos años. Mira, es histórico. Y sé que les han ofrecido muchísimas cosas para ser más importantes, para ser más grandes. Pero ¿saben por qué estamos hoy aquí? Porque ellos nunca han dejado de lado su llamado, su propósito, lo que el Señor los llamó a hacer. Nunca han menospreciado lo que el Señor les entregó por ser más grandes y ser esos reyes sobre los árboles. Ese fuego de gloria de Dios no es una teoría, es la realidad de la presencia de Dios en el avivamiento. Todo lo que el Espíritu de Dios necesita es un corazón rendido, diciéndole: quiero arder bajo ese fuego del Espíritu. Quiero arder bajo ese fuego y no lo puedo resistir. ¿Qué se siente que esas promesas de Dios se vean cumplidas hoy en día? Yo ahora veo cumpliéndose una de las invitaciones que son muy específicas. No es un predicador más, porque todos quieren traer un predicador que le dé como un alivio, un refresco al pastor y a la comunidad. O un evangelista por los milagros o por su mensaje evangelístico, sino que la gente, los pastores de las naciones están buscando porque quieren avivamiento y dicen: ustedes son los que lo tienen. Aquí tenemos un avivamiento y hay una impartición de Dios hacia ellos. Y ver cumplir, como construir el Centro Mundial de Avivamiento, ver los miles corriendo por el Señor, ver que me prometió televisión, ver todas las promesas que nos dio por haber tomado una decisión de honrar al Espíritu Santo en esta congregación. Bueno, yo solo puedo darle gracias a Dios por estos 35 gloriosos años de este ministerio, porque el Señor ha sido fiel, porque Él ha sido misericordioso, porque nos ha traído hasta aquí y hasta hoy. Y podemos decir que le serviremos con pasión hasta el fin de nuestros días. Y no solo esta generación, sino que involucremos a nuestros hijitos, a nuestros nietos, todas nuestras generaciones, que vengan apasionados a servir al Señor Jesucristo. Hemos recopilado un relato poderoso de fe, obediencia y esperanza que nos recuerda que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Pero este relato todavía no termina, pues aún queda por descubrir lo que ocurrirá en los años venideros, porque la historia del avivamiento no se detiene. ¡Felices 35 años! Centro Mundial de Avivamiento.